Ah, pues, no tiene el... Bueno. Franco, ¿estás? Sí, profe, ¿me escucha? Ahora sí, no te veía activado. Está todo bien. Ahí va, ahí va. Perdón, chicos, vamos. Bueno, nos tocó la historia argentina de 1870 a 1910 y el autor que elegimos fue Felipe Piña. Bueno, Yo voy a empezar hablando de la presidencia de Sarmiento. Sarmiento intentó aplicar en Argentina, bueno, ideas económicas basadas en el desarrollo que él había conocido en Estados Unidos. Pero bueno, la realidad y su clase dirigente no eran las mismas que las norteamericanas. Desarrolló educativa y cultural también, triplicando el número, creando 800 escuelas y también fundando las escuelas normales de formación docente. También Sarmiento incluyó la creación del Colegio Militar Nacional y la Escuela Naval Argentina. Durante su gobierno se extendieron 5.000 kilómetros de canales gráficos. Y bueno, en 1874, poco antes de dejar la presidencia, se inauguró esta línea telegráfica en contacto con Europa. También se preocupó por la extensión de las líneas férreas, modernizó el correo, que bueno, en las líneas férreas ya pensaba que como los Estados Unidos, el tren iba a ser el principal impulsor del mercado a través de las conexiones con las regiones y poder fomentar el comercio nacional, pero las ideas y los planes de las compañías británicas no eran esas, sino que la idea de ellos era traer desde el interior del país hacia Buenos Aires los productos y exportarlos después a lo que se hizo ferroviario en vez de hacerlo en forma de telaraña, es decir, intercomunicados, lo hizo en forma de abanico, que no hay conexión entre las regiones y directamente el camino terminaba en el puerto. En 1800, la red ferroviaria pasó de 573 kilómetros a 1.301 hacia el final de esta presidencia. La crisis económica de 1873 se manifestó en Argentina como un eco de la crisis internacional. Y bueno, como consecuencia de esta crisis en nuestro país, hubo devaluación de moneda, quiebras, reducción de los salarios del público y desocupación. Y bueno, Sarmiento creó el primer servicio de trabajo, diseñó los jardines zoológicos y botánicos. Y al terminar su presidencia, ya más de 100.000 niños están cursando la escuela primaria. Bueno, yo voy a seguir con la presidencia de Nicolás Avellaneda, también hablando esto de lo social, lo económico y lo político. Y vamos a decir que primero se promulgó la Ley de Inmigración en el año 1876, conocida también como la Ley de Avellaneda. Y esta parecía como una promesa interesante de trabajo, de tierras, para aquellos campesinos europeos que se asentaban en el país en ese momento. También vamos a decir que Avellaneda enfrentó una crisis económica muy fuerte y con medidas extremas. Esto tenía que ver con la disminución del presupuesto, también estaba la suspensión de la convertibilidad del papel de moneda, la rebaja de sueldo y hasta los despidos de los empleados públicos. Pero la producción cerealera, la incipiente industria frigorífica, los buenos precios internacionales, más sumado el plan de austeridad de Avellaneda, sacaron rápidamente el país adelante. Luego vamos a tener que Avellaneda aplicó una de las políticas de conciliación. Esto tenía que ver con una sanción de ley de amnistía, donde incorporaba a su gabinete a miembros de la oposición mistrista. Y también vamos a tener que, antes de finalizar su mandato, mandó al Parlamento un proyecto de federalización de Buenos Aires, que el objetivo era acabar con la disputa que existía entre las residencias de las autoridades nacionales. Es por eso que en agosto de 1880
la legislatura nacional sanciona esta ley de federalización y que esto luego pasó a ser llamada Capital Federal de la República Argentina. Ahora hablamos sobre la presidencia de Julio Roca y vamos a decir que con la primera iniciativa de Sarmiento, que cumplió una función de director general en el Consejo Nacional de la Educación, el gobierno de Roca sanciona en 1884 la ley conocida 1420, que esta ley sancionaba o establecía la enseñanza primaria gratuita, obligatoria y hasta laica para todos los habitantes del país. Luego vamos a tener que el Estado Nacional se constituyó como un verdadero... Perdón. Sí. ¿Esto después lo vuelven a explicar o quedamos con esto nomás? Te pregunto para hacerte una aclaración. No, profe, esto lo explicamos así. Gratuita, obligatoria, laica y gradual, que es lo más importante de esa ley también, una de las cosas importantes. Sí, yo la había leído, pero creo que se me pasó, profe, también. Me olvidé de poner. Gradual. Bueno, seguimos y el Estado Nacional se constituyó como un verdadero desarrollador de la economía argentina, ya que creó sectores de contratistas del Estado y aumentaron notablemente las inversiones británicas en frigoríficos, en trabajos, en tierras, bancos y hasta en ferrocarriles. Luego vamos a tener que en ese mismo año, en 1884, se crea el registro civil donde a la Iglesia le reportaba un doble beneficio. Por un lado, tenemos el poder político, en donde se le confeccionaba uno de los primeros patrones existentes ya, y por el otro lado, el poder económico, en donde recaudaba todas aquellas inscripciones de nacimiento, casamiento y de fusiones. Durante la presidencia de Julio Roca también se eliminaron o se suprimieron las lanzas y los sables y fueron reemplazadas por los modernos fusiles a repetición. Y tenemos que Roca impulsó la sanción de las llamadas leyes laicas, en donde transformaba estatales aquellas funciones vitales que estaban en manos de la Iglesia en ese momento. Bueno, en 1886 Roca logra imponer la candidatura de su cuñado Miguel Juárez Celman, que era ex gobernador de Córdoba y a través de elecciones fraudulentas llega a la presidencia de la nación. El presidente además asumió la conducción del Partido Nacional Autonomista Nacional, que esto lo convertía en el único jefe del país. A este régimen se lo conoció como el unicato, donde de esta forma los negocios públicos y los privados se complementaban. El presidente tomó una política económica liberal, fomentando la privatización de todos los servicios públicos. Esta alocada medida llevó también a la sanción de una ley por decreto, a la ley de bancos garantidos, donde permitía a los bancos privados emitir papel moneda de curso legal. Esto enloqueció al país, la circulación monetaria era mayor y por eso hubo una inflación notable. El Banco Nacional daba préstamos sin chequear, sería, a los grandes amigos del poder. Esta política y este gobierno comenzó a desvanecerse a mediados del año 1889, donde bajaron los precios internacionales de nuestras exportaciones y además Argentina tuvo que hacer frente a una deuda externa que comprometía el 60% del país. En junio de 1890, el gobierno anunció oficialmente que no podía hacerse cargo de la deuda externa y esto incrementó la crisis del país. Bueno, tenemos la revolución de 1890, en el cual la primera oposición seria al gobierno fue la creación de la Unión Cívica Radical. Era un grupo muy heterogéneo que juntó gente que estaba disconforme con el gobierno, que pensaban que eran corruptos e irresponsables. La Unión Cívica Radical estaba encabezada por Leandro Alem y Bartolomé Mitre. A este movimiento se sumaron algunos militares y el alzamiento cívico-militar empieza a tomar forma. Tenemos que Bartolomé Mitre decidió ausentarse del país y toda la responsabilidad cayó sobre Alem. La revolución fue derrotada y Juárez Celman tuvo que renunciar del gobierno.
Leandro Alem y Bartolomé Mitre eran muy diferentes. El único objetivo que tenían era expulsar al presidente. Bueno, tenemos acá la creación de otros partidos políticos, en la cual dos agrupaciones fueron muy importantes en la historia de los partidos políticos de la Argentina. Una fue el Partido Socialista, creado en 1896, y el otro el Partido Progresista Demócrata, creado en 1914. En 1990 se crea el primer partido político de la Argentina, la Unión Cívica Radical, como dije antes, que está encabezado por Mitre y Alem. Este partido político cuestionaba al régimen, al gobierno, de que están haciendo mal las cosas, y no dudaba en utilizar las Fuerzas Armadas para imponer sus objetivos. En 1896, Leandro Alem, cansado de lo mal que le estaba yendo el partido político y de los fracasos y de la corrupción, decide suicidarse. En 1901, por iniciativa del ministro de Guerra, Pablo Richeri, se sanciona el servicio militar obligatorio para todas las personas de 20 años, para todos los jóvenes. En 1896 se crea el Partido Socialista, encabezado por Juan B. Justo. Este partido, en 1904, logra la elección del primer diputado de América, Alfredo Palacios. En 1905, Manuel Quintana, que era ya presidente de la Argentina, sufre un nuevo alzamiento cívico, esta vez por parte de Hipólito Yrigoyen, que se proponía que él podía tomar las riendas del país y mejorar nuestra situación. Fue apoyado por Mendoza, Capital y Santa Fe, pero luego no llegó al poder. En 1906 muere Manuel Quintana y lo reemplaza Figueroa Alcorta. Para 1908 la relación entre Figueroa Alcorta y Roca estaba acabada. El presidente Alcorta decide cerrar el Congreso y empieza a controlar las provincias que eran controladas por Roca. Para 1910 en el país llega la fórmula Roca, Sáenz Peña y Victorino Laplace, que se postulaba como los que habían que realizar un cambio para no perder todo en la Argentina. Bueno, el movimiento obrero. El movimiento obrero en Argentina tuvo como referentes ideológicos al anarquismo y al socialismo con raíces marxistas. Ambas tendencias coincidían en su crítica al capitalismo como sistema explotador del hombre. Por un lado, el anarquismo creía que no era necesario la creación de un partido político para los obreros, para llegar al poder y así poder cambiar la sociedad. Se dividía en ramas que eran los individualistas, que creían que cualquier organización de seres humanos limitaba la libertad individual y por eso no creían en la creación de sindicatos, pero sí creían en la lucha del trabajador para el aumento de sueldo, la disminución de horas laborales, etc. Por otro lado tenemos a los organizadores que, al contrario de los individualistas, creían en la participación activa de los trabajadores en sindicatos para la lucha para sus derechos. Y por otro lado teníamos los socialistas, que al igual que los organizadores creían en la participación activa de los trabajadores en sindicatos y que para que los obreros vayan adquiriendo plena conciencia de su explotación. Y la tercera tendencia de este movimiento obrero, y una de las más notables, fue denominada sindicalista o del sindicalismo revolucionario. Esta tendencia decía que los obreros tenían que participar activamente en los sindicatos para la lucha revolucionaria, donde decían que si no cumplían con sus horas de trabajo, el salario y todas esas cosas, los trabajadores podían entrar en huelga. Bueno, la educación entre 1870 y 1910, lo más destacado que pudimos encontrar del autor Felipe Pigna es que decía que con la presidencia de Roca se crea el Consejo Nacional de Educación, que esta institución fue impulsora de leyes como la de 1420 y la educación primaria gratuita, obligatoria, laica y gradual. Después tenemos que Serena Frank Wood, la tenemos ahí en una imagen, en Estados Unidos creó una escuela para las personas que salían de la guerra civil,
y acá en Argentina fundó en Retiro una escuela. Después tenemos que en 1881 se realiza la primera huelga docente por parte de maestras del Colegio Superior de San Juan, donde reclaman el atraso del pago de su sueldo. Y por último, nos pasamos un poco con la fecha, nos fuimos a 1943, pero era importante aclarar que en esa fecha, el 11 de septiembre, es considerado el Día del Maestro en la Argentina, en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento. Bueno, seguimos con la educación física. Entre 1809 y 10, acá aparece el doctor Romero Brest, bueno, considerado el padre de la educación física. No se me escucha. Sí, Romero Brest fue el pionero en nuestro país de forma sistemática y científica en poner las prácticas de los ejercicios físicos en las escuelas, sustentado en el saber fisiológico, en la vigilancia de la higiene y bueno, y nuevas propuestas pedagógicas que esta tarde se van a convertir en políticas de inclusión de los sexos. Bueno, porque hasta el momento era la formación del varón, o sea, el sexo masculino, que era la gimnasia militar que imperaba en la escuela, y bueno, justamente esa era la idea de formar al soldado. Pero bueno, hace una nueva propuesta que bueno, tuvo como misión la formación del ciudadano y de aquellos valores específicos que tengan que ver con la hombría, la valentía y toda predisposición y acreditación positiva que tenga la fuerza, y de acuerdo al sexo femenino, sostenía como necesario, primordial, realizar actividad física, pero más de contribuir científicamente con los procesos anatomofisiológicos que eran esenciales para la maternidad y para cuidar la raza humana. A la mujer se la consideraba como una frase que le identificaba, era como el buen nacer para el buen vivir. Romero Brest tenía una gran preocupación en su obra escrita por la degeneración de la raza, que bueno, que esto era debido a la actividad muscular y el sedentarismo de los jóvenes. Pero él, en su preocupación para poder construir la futura raza argentina, de acuerdo a la ola migratoria en un momento en el país, ha sido fomentada y sostenida a través del medio físico, social y las acciones de los educadores. Después, su logro en el sistema educativo le permitieron poder jerarquizar la educación física cuando entra el sistema argentino de educación física, y uno de sus principales fines, primero, educar a través de cursos temporarios, hasta formalizarlo en el curso normal de educación física, y que culminó en 1912 con la creación del Instituto Superior Nacional de Educación. Bueno, el deporte. Para esa época en Argentina que escribían los clubes todo en inglés. Por ejemplo, la AFA se llamaba The Argentina Association Football League, pero poco después se fue argentinizando y lo tomamos como un deporte nuestro en la cultura. El rugby se jugó antes que el fútbol en nuestro país. A fines del siglo XIX, en 1880, se creó la Gimnasia de Esgrima de Buenos Aires, y en 1885 la Sociedad Suiza de Gimnasia, que fueron los primeros clubes en practicar el deporte de gimnasia artística. Hacia 1898 el ciclismo llegó a nuestro país a través de los miles y miles de inmigrantes que llegaron a nuestras tierras, inmigrantes italianos. En 1889 el boxeo consagró a su primer campeón, llamado Jorge Newbery, y en 1906 se creó la Asociación Argentina de Hockey sobre Césped, que ese deporte se practicaba en escuelas y clubes y únicamente era para mujeres. Y por último, Argentina fue uno de los 12 países en fundar en 1894 el Comité Olímpico Internacional, conocido también como COI,
fue uno de los 12 países que lo fundó y el único país iberoamericano. No tenés el micrófono, coche. Perdón. Acá le decía que, bueno, pusimos los hitos en cual lo fuimos nombrando en el tranco de toda la exposición y acá lo damos como un pantallazo para que se pueda ver. Bueno, y llegamos a la comparación. Nosotros elegimos al autor Pablo Jaradowski para hacer la comparación y podemos notar que los dos autores que nombramos, haciendo hincapié en la educación física, tenían algo, concordaban en algo. Y es que entre 1880 y 1904 se aconsejaban para la escuela actividades tales como ejercicios gimnásticos, ejercicios militares, perdón que me salió algo del Zoom. Juegos, ejercicio de marcha, carreras, saltos y hasta flexión. Y 2 puntos a tener en cuenta es que los ejercicios militares en la escuela estaban enfrentados con la educación física en ese momento y que los maestros y muchos intelectuales lo veían como una amenaza de militarización de la escuela y de la sociedad. Y luego la educación física metódica y racional se encuentran enfrentadas con la gimnasia acrobática espectacular y callejera. Ahí estaríamos, profe. ¿Podés subir de vuelta al anterior? ¿Sí? Eso no. Bueno, los chicos corrigen. Bueno, la verdad, muy buen trabajo, bastante claro y el power, es un power, ¿no? Un preci. Eso está increíble. Un power. Yo tengo algo para remarcar en el contexto económico que también puede ser parte de los hitos que tampoco lo leí. Es que en 1890, ustedes viste que nombraron la crisis esta, que fue una mala organización económica, fue tanto así que el modelo agroexportador para 1895 posicionaba a Argentina como el país con mayor PBI per cápita del mundo, y como potencia mundial estábamos segundo abajo de Japón. Y en 5 años fue ese cambio de una crisis y con el modelo agroexportador subir tanto que fuimos por un momento el país más rico del mundo. Bien. Y bueno, eso también parte del modelo liberal, que bueno, tuvo sus pros y sus contras, pero al fin y al cabo fue como... Sí, de todas formas, a ver, para los dos grupos les digo, de todas formas, esto sucede al igual, para que vean cómo se van repitiendo las cosas, ¿no? Al igual que sucedió en 2007, 8, 9, 2010. Los precios de todo lo que exportaba Argentina en dólares eran muy altos en ese momento. Y de repente con la crisis internacional bajan todos esos precios. Entonces Argentina, acostumbrada a gastar en función de eso, de ese dinero que le entraba, ahora se encuentra con un precio totalmente bajo de todo eso. Entonces es como que ustedes son profes y salen a laburar y le pagan, no sé, por decirte, 5.000 pesos la hora. Y vos aprovechás y haces un montón de cosas porque cobras 5.000 pesos la hora. Y de repente empiezan a bajarte a 4.000, a 3.000, a 2.000 y te terminan pagando 500 pesos la hora. Claro, sí. Entonces, el desfasaje tuyo es terrible. El origen pasa por ahí en lo económico, ¿sí? Al ser un país solo agroexportador, sucede esto, ¿no? Tiene sus Está muy pros, bien lo que tipo, dijiste, Juan.
tiene sus puntos altos y sus puntos bajos. Y encima es tanto que la parte esta, la época de oro, digamos, de la economía argentina, pasa en un gobierno de facto que era el de Uriburu, y nada, es bastante polémico y raro, ¿no? Que un gobierno de facto tenga como su parte cúspide Y en la bueno, economía. eso te lo explica solamente eso, que entraba mucha plata. Claro. Sí, entraba mucha plata y también la crisis de los países del exterior ¿Sí, sí? encaminaba a la Primera Guerra Mundial, encima 15 años después más o menos, Exactamente. como que explica todo el contexto económico. ¿Qué Profe, otro más? disculpe. Quedan 5, casi más de Dale. 5 minutos. ¿Quién más? Chicos, para mí excelente el trabajo, muy bueno el Prezi. Y nada, en el tema este de los juegos y en el tema de los deportes, no sé si lo dijo el Pampa, algo de que en 1864 ya en Argentina ya estaba la primera escuela de cricket. No, no lo dije porque no No, entraba No el no, año. es, no por es, eso. no es del periodo. Claro, no, por eso no lo nombré. ahí va, buenísimo. No, por el momento eso nomás. O sea, solamente es lo único. Pensé que lo ibas a nombrar Pampa porque me pareció a mí relevante, ¿viste? Pero no, nada, eso, nada más. Dale. ¿Quién más? No, yo creo que una parte de educación física, que con la ley de 1884, la 1420, se había leído que como que la educación física empieza a ser obligatoria, que decía que en los intervalos de las clases se debían hacer ejercicios, descansar o cantar, que nada, no lo habían dicho, me ¿Es parece. verdad? Sí. Y nada, ¿Y como quiénes que lo de daban? ahí ¿Quiénes daban educación física en ese momento? los profesores. ¿Qué profesores? Mm, A todos les pregunto. Eh, Daba la educación física. Está bien la corrección. bueno, chicos, a mí me gustó mucho su trabajo. La Pará. verdad, bastante. Le No, estoy no, preguntando quiénes daban la clase de educación física en los recreos. ¿Militares? Los militares. No, después vienen los militares. los profesores curriculares, digamos, de Los cátedra maestros de normal. grado. Sí, Los sí, maestros de grado. Después Ah, cuando viene la militarización, vienen los militares y daban ellos esa parte. Es por eso que dije yo ¿Está? que los maestros y muchos Sí, intelectuales después ahora se sí te vieron escucho. amenazados. Ujú. No sé quién más eh, quería hablar. bueno, a yo quería hablar. A mí me gustó bastante su trabajo, chico, bastante completo. Nosotros también utilizamos la autora Ángela Einstein porque nos pareció que tenía bastante información con respecto a la educación física. Y también apoyándose sobre Romero Brest, lo único que quería agregar, más que nada con respecto a la educación física, porque creo que digirieron mucho el tema del contexto político y social y económico de la Argentina y el modelo agroexportador de materia prima que ésta tenía. Entonces, nada, quería agregar la función social que tenía atribuida en ese entonces la educación física, que era la tarea ordenadora, moralizadora e higienista del modelo funcional, que, que creó Ángela Einstein, apoyándose en el padre de la educación física, como quien dice, en las teorías de Romero Brest, que era orientada hacia cuatro efectos, que era el higiénico, el estético, el económico y el moral, para formar a las personas en esos aspectos. Bueno, bien, les digo rápido, chicos. Está muy bien la información por supuesto que siempre pueden quedar algunas cositas porque es mucha la info, pero está muy bien lo que ustedes dijeron, está muy bien lo que agregaron los que corrigieron. Después acuérdense, se tienen que intercambiar los trabajos para que salga lo más completo posible. Yo lo único que tengo para decirle del PowerPoint es que me parece que
igual queda muy escrito, si bien está bien los títulos que mencionan, quizás podrían haber agregado algunas fotos más y no que quede tan escrito. Y un error, excepto Bagione, que fue cuando habló de Good, que relacionó el PowerPoint con la foto, el resto nunca le dio bolilla a las fotos. O sea, siempre es bueno decir, como ven en la foto de la derecha, pasaba esto. Como ven en la foto de la izquierda o en el medio, ¿sí? Eso es importante para explicar por qué ponemos la foto. ¿Sí? Sí, profe. Y después, hay cosas que hay que tener en cuenta. Espero que no se me corte. Queda segundo, profe. Cuando decían Allen y Mitre pensaban diferente, que decía Bagione, hay que explicar por qué pensaban diferente. Y después, cuando Guzmán dijiste la ley 1420, hay que explicar qué es laico, qué es gradual, qué es obligatorio y que, por más que por ahí las palabras vos digas, bueno, entienden. Sí. Es muy importante esos 4 conceptos que regían la ley. ¿Está? Entonces, si no lo tienen explicado, búsquenlo y explíquenlo. Listo, Sobre profe. todo lo de gradual. ¿Está? Dale. Yo le iba a preguntar, profe. Yo le iba a preguntar porque no sabía bien lo que era, ¿viste? Bueno, y lo último que Viano dijo, por lo general surge